Pues bueno, mu- buenos días a todos desde México, buenas tardes desde España. Pues me llamo Jorge Rodríguez Molina, soy académico de la Universidad Veracruzana y agradecemos al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, al Seminario Internacional Red Global por la organización de este conversatorio, cuya temática será la comunicación antirracista en México, temática que expondrá la doctora Fabiola Fernández Carrillo, quien es académica de universidades aquí en México y es fundadora y directora de la agencia 1111 Cambio Social, así como integrante del colectivo Coopera para eliminar el racismo en México. Es decir, no es tan solo una académica, sino es una activista social que desde hace muchos años trabaja en estas agendas destinadas a combatir el racismo en México, ¿sí? Y es especialista en comunicación, fundamentalmente a atacar el racismo como problema en nuestro país, ¿sí? Lo que haremos en este momento será un conversatorio, durará una hora, ¿sí? En el cual haremos una serie de preguntas a la doctora Fernanda Fernández, tendremos 40 minutos y después de esos 40 minutos haremos una ronda de preguntas en la cual todos los que participen en este conversatorio pueden preguntarlos a través del chat y bueno, trataremos de que esto sea ágil. Pues bueno, Fabiola, pues empezaría con una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Qué es el racismo y cómo opera este en México en particular y sobre todo en los medios de comunicación? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, decirles que estoy en este momento en Tepoztlán, Morelos, y el día de ayer se hizo un incendio muy fuerte. Es un lugar que está rodeado de montañas y hay un incendio ahora, entonces por eso estoy aquí en un lugar que fuera de casa, porque me tuve que mover, y también están pasando helicópteros para llevar agua. Entonces puede ser que escuchen un poquito de ruido del ambiente, que son estos helicópteros que están llevando agua a las montañas. Bueno, ya saben, este 2022, que llevamos 3 años con intensidad máxima. Dicho esto, pues agradezco mucho la invitación a este conversatorio, el interés por estos temas. En mi caso particular, como señaló Jorge, yo soy directora de una agencia de comunicación social en la cual hicimos una campaña en 2011 sobre racismo en México, y a partir de ahí he hecho distintos trabajos y también activismo con el tema del racismo en este país, y es sobre lo cual les quiero compartir un poquito al respecto. Y para tu pregunta, Jorge, te hice una presentación de PowerPoint que, si les parece bien, les voy a compartir para que tanto la gente que sea más visual como la que sea más auditiva le pueda quedar claro por lo menos esta parte de la definición de los conceptos. ¿Les parece bien? Les comparto. Adelante, adelante, Fabiola. Ok. Necesito, Carla, que por favor me habilites otra vez. Si le quieres poner varios participantes en la flechita de compartir pantalla que aparece abajo, así ya puedo yo también. Ya estaría. Buenísimo. Muchas gracias. Nada. Bueno, a ver. Ok, me parece que es esta. Entonces, ¿me confirman que pueden ver bien la presentación, por favor? Sí, lo vemos bien, muy bien. Excelente. Entonces, cuando hablamos de temáticas, un tema tan álgido todavía, creo que a nivel mundial, como lo es el racismo, porque nadie queremos ser racistas y sin embargo tenemos un racismo internalizado por la cultura en la que hemos vivido, es importante establecer desde dónde nos situamos, ¿no? Entonces, en mi caso, soy una mujer blanco-mestiza que vive en México, una profesora investigadora que además soy publicista social, que me ha tocado crear y dirigir campañas sobre narrativas antirracistas, y que soy integrante de un colectivo donde trabajamos desde 2010 en cómo mover las narrativas en México para avanzar
en la comunicación antirracista. Específicamente yo me centro en el papel que tienen los medios los medios de comunicación y las narrativas que generan y cómo eso se reproducen en nuestras mentes, ¿no? Entonces, probablemente ya lo sepan y sea algo básico, pero vale la pena redecirlo porque no siempre hay como este pequeño resquicio de duda. Las razas no existen, el racismo sí. ¿Qué queremos? ¿Qué se quiere decir con esto? Genéticamente, con el proyecto que se hizo de genoma humano en las investigaciones del 2000, se da la razón a lo que decían muchísimas pensadores de las ciencias sociales sobre que no se podía hablar de razas entre seres humanos porque somos 99.9 idénticos, es decir, el 0.012% hace las diferencias entre alguien como yo y una persona que pudiese ser un aborigen en Australia, que pensaríamos que hay muchísima variación, pero genéticamente es tan mínima que no podemos hablar de razas. Este es un estudio de Hoffman de 1994. Entonces, no existen las razas, pero existe el racismo. ¿Y cómo definimos racismo desde nuestra perspectiva en el colectivo para eliminar el racismo? Como relaciones de poder y privilegio que distribuyen recursos con el pretexto de que existen diferencias humanas y así se establece la legitimidad de subordinar a unos por otros. En el caso específico de la historia mexicana y de la historia de América Latina y de la historia de África, es personas de tez blanca por las personas de los pueblos originarios, ¿no? En esta construcción histórica, cuando digamos que en el continente americano se comenzó a hablar sobre la existencia de razas, tiene que ver con los procesos colonialistas y definir qué pasaba con las personas de las poblaciones que eran colonizadas. De hecho, hay una bula papal donde se discute, por ejemplo, conceptos como si las personas de los seres que habitaban en las poblaciones tenían o no alma, y ahí está discutido. Y al final se dice que sí tienen alma y que por tanto son hijos de Adán y Eva y por tanto eso implica jurídicamente en ese momento unas disposiciones. Entonces, esta es una idea, no es una realidad, como lo ven genéticamente, no existe, es una idea, pero esa idea se ejerce y se materializa en una serie de diversas prácticas que son estructurales y sistemáticas. Quiero decir que no es una cuestión de una vez y de una ocasión, sino es un sistema en el cual una persona que vive en ese sistema y que quiera acceder a servicios de salud, que quiera acceder a servicios de educación, que quiera acceder a servicios de justicia, permanentemente se va a topar con esta ideología que le genera una injusticia y que activa respuestas a valores, o sea, hay valores de positivo y negativo de acuerdo a rasgos físicos y culturales. Entonces eso, pues de punto de arranque, ¿no? Lo que les decía, en América Latina surge a partir de los procesos colonialistas. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado, que de hecho analizamos en el doctorado, yo analicé las respuestas en redes sociales de un video que en breve les voy a enseñar. Y me sorprende mucho que tanto en el caso de México y de otros países que he visitado, como en el caso de España, en distintos lugares, a nivel educativo el proceso colonialista como que se salta el proceso. Es como, bueno, se hizo el proceso de colonialismo y bueno, a lo que sigue. O sea, no hay una narrativa que explique claramente qué fue lo que sucedió en ese proceso y qué implicaciones tuvo ese proceso en la actualidad y los puntos que siguen marcando consecuencias a partir de esos procesos, ¿no? No desde un punto de vista de culpabilidad, pero sí de un proceso de responsabilidad histórica, de entender cuáles son los procesos que van sucediendo. Y en el caso mexicano, que es específicamente del que yo les voy a platicar, está la idea del mestizaje. Y en México decimos mucho que somos mezcla, y entonces esta idea de mestizaje confunde las cosas que ahora les voy a explicar por qué. Entonces, cuando hablamos de comunicación y racismo, estamos hablando de qué hemos aprendido y qué nos corresponde desaprender. ¿Ok? A mí me gusta mucho esta frase de Manuel Castells, que dice, la batalla por el poder es una batalla que se juega en nuestras mentes. Y creo que va muy adecuada porque señala, nuestra mente es quien recibe y activa estas emociones que generan sentimientos, que forman decisiones y que acaban en acciones. Y esto es lo que sucede con las ideas que ha generado el racismo y cómo se activan, cuáles son las emocionalidades que generan. En Coopera damos talleres y trabajamos los dos niveles del racismo. En la dimensión emocional, de
cómo se activa emocionalmente cada una y cada uno de nosotros, y la parte estructural de cómo opera a nivel institucional, porque ambas son muy importantes. Este es un tema incómodo, difícil de tratar, porque como les digo, genera un dolor entre seres humanos y mueve muchas emocionalidades. Y el entender dónde pones tu atención tiene que ver con dónde pones tu intención para la creación de la realidad. Entonces, en el caso mexicano, como les decía, en esta presentación les voy a platicar sobre los discursos racistas que hay en México y las nuevas narrativas que se están construyendo también en México, que en España también hay muchos ejemplos muy interesantes que se han hecho. Yo voy a platicarlos de acá para ver qué puntos podemos compartir. Entonces, esta publicidad es muy interesante. Yo la recogí de las calles, afuera de las puertas de las casas, en 2020 y 2021. Entonces, no sé si notan algo en particular de estas tres publicidades. Las tres publicidades tienen que ver con casas, con adquirir créditos para casas. Estas están en distintas colonias y en distintos barrios y en distintos lugares de la ciudad, pero por lo que lo expongo aquí es porque si se fijan, en las tres, no sé si vean mi cursor, pero en los tres papeles, lo que ves es que la descendencia de quienes compran las propiedades es blanca. En el caso de Tecnocasa, aquí está la niña, los papás tienen un color, pero el color de pelo de la niña es más rubio, aquí es el mismo caso y aquí es el mismo caso. Y esto te podrías decir, pues es una casualidad si no lo observas con detenimiento, pero cuando tú entiendes cuáles son los discursos racistas que ha habido en México, hay una frase, no solo en México, sino en América Latina, una frase que se dice mucho que es la idea de mejorar la raza. Que esta idea de mejorar la raza obedece desde el sistema de castas, donde en el caso de las mujeres indígenas, si durante 3 generaciones tenían como parejas a personas españolas, sus hijos podían aspirar a ser castizos y por tanto tener en ese momento acceso a comida, a salud, a cuestiones de vida o muerte. En el caso de las mujeres negras no existía esa posibilidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí ya también hay todo un tema. Incluso si checan el sistema de castas de la Nueva España, van a ver que, por ejemplo, combinaciones como de indígena con una persona afrodescendiente eran denominadas como no te entiendo o salto para atrás, tente en el aire, es decir, descripciones completamente deshumanizantes, que esa es una de las cosas que hace el racismo, deshumanizar. Entonces, esta idea de mejorar la raza que lo vemos aquí está permanentemente metida en la psique a nivel consciente e inconsciente del colectivo en México y en varios países de América Latina, pero yo voy a hablar solo del caso de México, donde señalan que el ser de color de piel morena o negra te deja fuera de posibilidades y por tanto que tienes que modificar tu color de piel y tu cultura para ajustar, porque el futuro y el patrimonio y la estabilidad tiene que ver con lo blanco, que esto se explica con el tema de blanqueamiento y con tanto en América como en Asia, sobre todo la cantidad de productos y consecuencias que hay sobre productos de blanqueamiento. No sé si ustedes conocen sobre ello, pero incluso la ONU sacó hace 3 años un informe sobre los daños en la piel y las consecuencias de blanqueamiento. Esta idea de todas estamos mezclados. En México hay como ustedes saben, se festeja el Día de los Muertos, que es el 1 y 2 de noviembre. Es un festejo que es muy de la cultura mexicana. Sin embargo, esa es la tradición mexicana, que es una tradición de los pueblos originarios. Sin embargo, este es un anuncio de chiles, de la costeña, y lo interesa, aquí están los helicópteros, lo siento. Pero bueno, lo interesante de este anuncio es que están la parte de las tradiciones de la costeña presentes. Sin embargo, quien refleja las tradiciones de la costeña en términos de publicidad entra dentro de la figura del latino internacional, que significa una mujer con pelo negro y ojos verdes. Sí, transmisión en vivo y en directo. No sé si hasta aquí vamos bien. Les voy a platicar de otros. Miren, este ejemplo también es muy interesante y creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, donde pueden ver de
los principales discursos que implementan a través de los medios de comunicación. Primero es la idea de que hay que mejorar la raza. El segundo tiene que ver con el folclorizar y exotizar a poblaciones, que es el deshumanizar. Entonces aquí, esta es una portada de la revista Hola en México, en un pueblo que se llama San Miguel, que es un pueblo colonial, y aquí hay una boda. Entonces la foto sale la familia aquí arriba, la foto de boda, el vestido de boda, y sale una mujer indígena vendiendo sus productos como si fuera un prompt digamos, de utilería, ¿no? Es el trato es nuevamente el utilizar a los seres humanos como cosas, ¿no? Entonces aquí es, bueno, para darle el toque regional, entonces vamos a poner una mujer indígena que está vendiendo sus cosas. Aquí está nuevamente, esta es una campaña que Sears hizo en 2020 y que es criticada durísimo en las redes sociales y la bajan inmediatamente, donde se llama Vacaciones Sears. Y nuevamente la intención era mostrar a la cultura mexicana, pero tratada como un objeto. Si puedes ver, una mujer blanca con los lentes viendo hacia otro lado y la mujer indígena vendiendo sus productos, nuevamente como objeto. Y hay varias ejecuciones de esta campaña donde se ve muy claramente. Aquí abajo está un anuncio de la paleta Magnum de Holanda, que allá también la tienen, no me acuerdo si se llama Holanda, pero es la misma marca. Lo pueden ver por el logo aquí. Entonces aquí se mezcla dos conceptos que son claves. Bueno, hay un concepto que es la interseccionalidad, ¿no? Cuando dentro de un mismo cuerpo convergen distintas opresiones. Entonces, en esta publicidad que ven, están dos opresiones. Una, el sexismo, y otra, el racismo. Entonces, está subrayando la idea de que la mujer afrodescendiente es la hipersexualización de la mujer afrodescendiente. Entonces, para anunciarte un anuncio de chocolate, de una paleta de chocolate, Magnum, pues ves aquí cómo está la sexualización del cuerpo. Y en este otro, del lado aquí hacia abajo, es un anuncio de un mezcal que se llama Mezcal de Oro de Oaxaca. Entonces, fíjense, aquí también convergen estas dos opresiones de sexismo y racismo, porque pueden ver que la mujer está vendiendo el mezcal, pero para venderle el mezcal está con las piernas abiertas sobre un caballo, con las piernas desnudas. No pasa nada, o sea, no hay nada que ver sobre la calidad del mezcal, sino vendiendo otra vez el cuerpo de la mujer. Y está acompañada por 4 mujeres indígenas que le dan este toque de como nuevamente poner la figura, como se está poniendo aquí arriba y aquí arriba, de las raíces utilizadas como objetos, ¿no? Y aquí, otra cosa que sucede en México, hace poco hicimos una campaña que vamos a ver más adelante, que se llamó Afrocenso MX, sobre la existencia o no de población negra en este país. Y estos son 2 anuncios que están en 2 centros comerciales este año. Uno es de Desigual, que estaba en un centro comercial, y otro es de Nevada. Entonces, la población afrodescendiente que se refleja en la publicidad en México no es la población afrodescendiente de México. No hay campañas todavía donde la publicidad comercial recoja a las personas afrodescendientes en el discurso público, sino quienes están reflejadas tienen que ver con campañas internacionales. En el caso de Desigual de España, y en el caso de Nevada no sé dónde es, dice Suiza. Mercaderes, digamos, estratégicas para dígame. El terráneo. Dime. Y luego otra vez está el tema de la xenofobia y sobre todo la porofobia, que con el tema de las caravanas migrantes que se han ido impulsando desde Centroamérica para hablar ahora de han generado, creo que hay un micrófono abierto. Jimena, ¿puedes apagar tu micrófono? De Alejandría. Gracias. Sí. Entonces, esto tiene que ver con aporofobia en el sentido de cuestionar si realmente tiene que ver con una cuestión de xenofobia en general o de determinados grupos que se ven como peligrosos, que es la misma discusión creo que se tiene en España con respecto a las migraciones. Hasta ahí sobre comunicación, sí. Sobre los principales discursos. Dime. En este sentido, Fabiola, frente a este combate que se está dando en México en contra del racismo a nivel institucional, ¿cómo se ha movido esta agenda en los últimos años? ¿Sí? Nos has dado muestras, pero ¿cómo se mueve la agenda del combate? Buenísimo. Mira, ¿quieres
Les podría poner ahorita solo parte del video que hicimos hace 10 años sobre el racismo y platicar sobre lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Cómo ha cambiado, ¿les parece? Claro, me parece bien. Bueno, lo voy a adelantar. Es aquí está. Bueno, esta es una campaña que hicimos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la hicimos en 2011, en diciembre de 2011. Cuando esta campaña surge, cuando nosotros proponemos la campaña hacia el CONAPRED, desde 11 de Cambio Social, queríamos hacer una campaña sobre cómo trabajar con el racismo en México, o sea, qué íbamos a hacer, qué propuestas, etcétera. Sin embargo, al salir a las calles, nos dimos cuenta que el nivel de discusión, de debate, aunque el tema del racismo venía impulsándose fuerte por parte de la academia y de distintos movimientos activistas, en el discurso público, en el debate público, el concepto de racismo todavía no estaba tan fuertemente estructurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando salíamos a las calles a decirles a la gente, oye, ¿tú qué opinas del racismo? Nos decían que en México no había racismo por la idea del mestizaje, que ahora le explico, sino que el racismo se daba en Estados Unidos, que ahí sí tenían todo un tema de racismo. Sin embargo, cuando hacíamos referencia a casos concretos, por ejemplo, ¿te han negado alguna vez acceso a algún lugar por tu color de piel? ¿Te has sentido discriminado? Entonces ahí ya había una conexión muy clara y decían, ay, sí, se siente súper feo, me pasó esto y esto. Entonces había unas experiencias que planteaban situaciones racistas, pero no había la conceptualización en el debate público tan generalizada para hablar sobre el racismo. Entonces cambiamos la frase de qué vamos a hacer con el racismo a sabe México que es racista. Y en este experimento que les voy a poner muy brevemente, lo voy a cortar en un punto, replicamos el experimento que se hace en Estados Unidos en los 40, que se llama el experimento de los muñecos, donde el matrimonio Clark observa cuáles son los efectos psicológicos de las niñas y niños de escuelas segregadas con relación a su percepción, a la percepción de su ser y la autoestima. Y nosotros replicamos este experimento que se hizo en América Latina y a partir de ahí se han hecho varias otras, cuya metodología yo no lo sé porque no he estado ahí, pero que muestran resultados en el mismo sentido y que yo no lo... Y sus Se ha respuestas cortado un poco, Fabiola. Niños, lugares de América Latina y que obedece a este racismo estructural. Lo pongo. Me dicen si se escucha, por favor. No ha llegado todavía. No se ve, ¿verdad? Ahí va. No, todavía no se ve ni se... Ahí está. Ya. Empieza. ¿Cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los perros porque tengo más confianza con si los no como así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. Fíjense en esto de no ¿Cuál sé. muñeco es feo? Es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro, ¿Por qué ese muñeco es malo? porque está café.
¿Y por qué que este café es malo? Y así nos podemos seguir sobre las complicaciones del racismo. Cuando ven a los niños, este experimento ya se volvió viral, tiene 6 millones de vistas en YouTube, porque mezcla dos carpetas muy, muy potentes. Una, la inocencia de la niñez, que es real, y dos, el racismo estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos países del mundo, niñas y niños ya saben qué es lo que se espera de la sociedad en el sentido del racismo, en el sentido del sexismo. Helicópteros. Y entienden qué es lo que se espera y entienden qué es lo que se percibe. Y algo muy interesante que quisiera comentarles es que este video fue posible gracias a que las madres de familia que les preguntamos afuera de escuelas al azar, nos decían, yo no eduqué así a mi hijo, no sé por qué responde así. Y esta idea de yo no eduqué a mi hijo, no sé por qué responde así, significa que hay una estructura a nivel mexicano, pero a nivel en todos los países, que hace que más allá de la educación que se dé a la familia, este fenómeno se reproduzca. Y otra cosa que me pasaba cuando mostraba este video en España era que se centraban con, uy, en ese continente están en esa discusión, ¿no? Entonces yo quisiera retomar esta frase que dice, permítanme, que me gusta mucho porque creo que explica muy bien, perdón que los mareé, cierren sus ojitos un momento, a ver si está. Esta es una frase que yo puse en mi tesis doctoral, pero creo que explica muy bien lo que también Teun Van Dijk, que ha explicado cómo son los encabezados, por ejemplo, en distintos periódicos de Europa y de España describe. Entonces el racismo existe y persiste en cierta medida en todas las sociedades, en todos los países y en todas las regiones del mundo. Las manifestaciones del racismo varían entre culturas, contextos y momentos históricos. Sin embargo, existe un elemento en común. En prácticamente todas las culturas, países y regiones se niega su existencia. Entonces, cuando a lo que tú me preguntabas, Jorge, en 2010, en 2011, cuando sale este video, que mi tesis doctoral es analizar los comentarios que se hicieron durante el primer año en redes sociales sobre este video, olvídate, se ciñe mucha de la responsabilidad en las niñas y los niños y en las mamás y los papás de estos niños como que son los causantes del racismo, que es esta idea de identificar al racismo como un acto individual y no entender que es una cuestión sistemática, estructural. Por eso subrayamos mucho desde Coopera la relevancia de que sea un fenómeno estructural, que va más allá de cómo tú puedas educar, más allá de tus creencias, sino que tiene que ver con el sistema que vives. Y otra, que hay un racismo internalizado que tenemos de manera consciente, pero hay uno enorme que tenemos internalizado de manera inconsciente, que hace que de repente entre alguna persona a la calle o a un espacio que tú reacciones de un momento a otro y que digas, no sé ni por qué estoy teniendo esa reacción, por toda la información que tenemos permanentemente en nuestra cabeza al respecto. Por ejemplo, Tom Van Dijk, sí, dime, algo muy interesante es que él hace a través de la metodología de análisis de discurso, dice, ¿cómo es posible que, con respecto al tema de la migración, cuando estudia distintas portadas de distintos periódicos y se da cuenta que cuando una persona migrante comete un incidente, por ejemplo, un robo o algo así, el encabezado del periódico era persona migrante, o sea, hombre peruano hace tal. Sin embargo, si era, por ejemplo, un hombre español, nada más decían robo en tal lugar. Pero si era una persona migrante, se retomaba la nacionalidad y la procedencia permanentemente en el discurso público. Entonces, dice, ¿qué significa esto y por qué? Y hay muchas preguntas, ¿no? Que más que respuestas, creo que lo que me gustaría aquí es muy bien. Fabiola, voy a hacer una última pregunta para ajustándonos al tiempo. Sí. Sí. Esta última pregunta y de ahí comenzamos a responder las preguntas del público. Dice, sí. En un país donde continuamente se niega la existencia del racismo, ahora bien, ¿qué elementos van a ser fundamentales en la elaboración de agendas contra el mismo, contra este mal? Muy buena pregunta. Mira, voy a seguir con cierren un momentito sus ojos, voy a adelantar
cierren sus ojitos que no los quiero marear. Mira, entonces, ¿por dónde va la comunicación antirracista? ¿Y cuáles son qué se ha impulsado, qué se puede hacer para construir esta agenda antirracista? Entonces, en el caso de México, por ejemplo, hice un estudio analizando las campañas de 2000 a 2017 sobre por dónde se ceñían. Y uno de los principales problemas que detectamos es que las campañas hablaban de discriminación. Fíjate, del 100% de las campañas, el 40%, o sea, cerca de la mitad, hablan de discriminación y no de racismo. Nuevamente por esto que les comentaba de lo difícil que es de ponerle el nombre a las cosas, ¿no? Poner el punto en la I. Entonces, una de las cosas que han cambiado en los últimos años para esta agenda antirracista es que cada vez más en los espacios públicos se habla de racismo tal cual. Y se habla, que esto es el otro punto, el 25% de estas campañas que se realizaron en México indicaron que el color de piel y las características físicas sí influyen en la forma del trato de las personas. Y algo que ha ayudado mucho, Jorge, a la discusión de esto, que pase de una charla de café de yo opino esto, tú opinas esto, es que desde 2010 se hace una encuesta nacional sobre discriminación que se ha hecho en 2010, en 2015, en 2017, y se ha correlacionado con distintos datos por parte de la Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ya hay correlación, aquí no puse las gráficas, pero ya hay correlación, hay un trabajo que se llama El color de la piel del Colmex, que si quieren después se los dejo en el chat, donde se ven gráficas sobre cómo los tonos de piel marcan una relación entre el salario, o sea, entre los ingresos y el tono de piel, entre el nivel educativo y el tono de piel. Entonces ya deja de ser, con estas nuevas investigaciones, un tema de yo supongo, tú supones, ya que es clarísimo. O sea, mucha gente nos queda claro que no se puede tapar con un sol con el dedo, pero este tipo de datos estadísticos puntuales han acelerado mucho la discusión. Entonces, fíjate, hay algunas oportunidades perdidas y unas oportunidades a perfeccionar en este sentido. Les voy a enseñar fíjense, cuando hicimos este video, que el eslogan era, ¿sabe México que es racista? Uno de los principales tuiteros en México retomó el video, obviamente porque tenía muchas vistas y para generarse flujo a su red, pero creo que no lo haría ahora, en 2022 ya no lo haría, pero en 2011 sí pudo, para decir, no es una cuestión de racismo, sino es una cuestión de psicología de color. Se burla del video, se burla de las niñas y dice, no hay un tema de racismo en México. El problema es de psicología de color. Entonces ahí se desvía un poco la conversación, pero eso creo que hoy por hoy no podría pasar. Esta es otra de las... En México hay una cerveza que se llama Indio. Entonces se propuso hacer una contrapropuesta para quitar una frase de México que se dice pinche indio, pero sin embargo a quienes utilizan físicamente para mostrar el orgullosamente indio, ninguna de estas personas tiene ninguna historia de vida donde les hayan dicho pinche indio y tengan que reivindicarse como orgullosamente indio. Entonces esta campaña nuevamente es vapuleada en las redes sociales y dicen hasta cuando quieren ser inclusivos, quieren gente bonita en sus campañas, ¿no? Y esto, fíjense qué interesante, para tomar como cuidado en lo que estamos haciendo. Esto no sucede en México, esto sucede en la revista Hola, en Cali, en Colombia. Entonces, fíjense esta foto donde salen las mujeres más poderosas del Valle de Cauca, Colombia, en formidable mansión hollywoodense de Sonia Asaur en Beverly Hills de Cali. Entonces ponen esta fotografía de las mujeres, nuevamente se acuerdan de las primeras que les ponía de las mujeres indígenas como cosas, aquí como en esta parte de esclavitud total. Se arma una polémica y yo escucho la entrevista de ella, que es la que dice, nosotros damos trabajo a mucha gente, somos buenas personas, no sé por qué nos tildan de racistas, o sea, no acaban de entender este concepto que les digo anteriormente, la distribución de privilegios y por qué esta foto está mal. Sin embargo, la respuesta que se da frente a esta foto es esta, de una revista colombiana que se llama Soho, donde saca, fíjense nada más lo. Entonces, vamos a para entender cuando impulsamos la agenda en los errores en los que podemos caer, porque son temas muy complejos. Entonces, aquí están las mujeres negras al servicio de las mujeres blancas, ¿ok? Y aquí están las mujeres negras al servicio de los hombres de la revista. Entonces, en vez de que haya una verdadera reivindicación, nuevamente siguen siendo objetos, pero cambia a ¿para quién?
Entonces, lo que se plantea como reivindicación no es en absoluto, porque reivindicar no es poner a dos mujeres blancas aquí sirviendo, que ni siquiera son blancas, sino entender qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que hay que deconstruir y los errores en los que no hay que incurrir, ¿no? Entonces, en concreto, creo que, miren, por ejemplo, esto es una cosa que hicimos desde el colectivo Coopera, porque cuando surgió la pandemia, seguro en España también, comenzó a aflorar el racismo antiasiático, ¿no? Toda esta parte de chistes y de bromas con respecto a la población asiática por respecto al coronavirus. Entonces, en las redes sociales se empezaron a inflar de un montón de cosas. Entonces, lo pongo aquí porque hubo 3 ejecuciones de este meme diferentes, rotadas en distinto tiempo, ¿no? Entonces, el coronavirus viendo cómo ya infectó al mismo chino 200 veces. Entonces, sacaban a Bob Esponja y sacaban a no sé quién y a no sé quién. Tenía muchas variedades. Entonces, lo que hicimos aquí es generar un post diciendo, el racismo también es contagioso, retomando lo que en ese momento te daban para la pandemia. Lávate las manos, evita comentarios que alimenten los prejuicios y estereotipos sobre determinadas poblaciones asociadas con el virus. 2, mantente sensible. El humor ayuda en tiempos difíciles, pero el humor racista lastima, no contribuyas a que se esparza. 3, limpia tus redes. Si detectas discursos racistas, es buen momento para depurar tus redes. Recuerda, en tiempos de coronavirus, evita de contagiarte de racismo y xenofobia. Protégete y protege a los demás. Entonces, esta es una acción que hicimos. Esta es otra campaña. No sé cuánto tiempo tengamos, Jorge, si no me voy directo al cierre. Dime. No te escucho. Tenemos 4 minutos. Ok, entonces voy a hablar sobre esta campaña y me salto al final. Esta campaña, como ven, es la campaña que hicimos con respecto al censo de personas afrodescendientes en México. Entonces, en esta campaña, el eslogan fue: aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estuvimos y aquí estaremos con respecto a la población. Pero algo interesante de esta campaña, que se los quiero poner aquí, es cómo podemos utilizar los mensajes para, utilizando la interseccionalidad, de empujar varias cosas en un mismo sentido. Esta es una mujer trans afrodescendiente que la campaña tiene lenguaje, si lo ves aquí, inclusivo. Entonces, esto se puso en un lugar en el puerto de Veracruz. Entonces estamos hablando sobre población afrodescendiente, sobre diversidad sexual, con lenguaje inclusivo, rompiendo estereotipos de que las personas afrodescendientes solo viven en el mar, que aquí había una percepción así, y rompiendo la idea de la violencia entre hombres, ¿no? Entonces aquí sale un hombre de ciudad afrodescendiente con su nieto o con su hijo en un acto amoroso. Entonces lo que es interesante es cómo nos toca ahora, y esto se los voy a poner aquí, un momentito, cómo es importante tomar todos estos elementos en cuenta cuando queremos impulsar una agenda antirracista en México. Entonces, lo que hemos detectado que es importante y que nos gustaría como dejar como ideas para, por lo menos desde mi experiencia de trabajo, es 1, que para trabajar sobre estos temas hay que replantear continuamente nuestra mirada y entender y aceptar. Yo, por ejemplo, parto en mis cursos y en los talleres de decir, nací en México porque soy racista, sexista y homófoba, y en proceso de deconstrucción, pues en proceso de aprendizaje, pero ya tengo esas 3 cosas. Porque, aunque sea mujer, porque vivo en un sistema donde la estructura me dijo desde que yo era pequeña que así es la cosa. Entonces, es un proceso de desaprender, y este desaprender es cuestionar la mirada que tengo sobre las cosas. Segundo, establecer lineamientos creativos antes de hacer algo. En estos lineamientos creativos, por ejemplo, en la campaña que les puse arriba de Afrocenso, pusimos no folclorizar, no revictimizar, no utilizar tonos pedagógicos de yo te voy a decir a ti cómo tú tienes que sentirte, etcétera, sino que sean campañas que empoderen y dar voz a las poblaciones de las cuales estamos hablando. No yo decir lo que la otra persona piensa, sino abrir ese espacio para que la propia persona lo genere. Impulsar mensajes desde la interseccionalidad, que es lo que les decía, para mí es muy importante que ya cuestionemos nuestro sistema antropocentrista. De hecho, el incendio que ahora estamos viviendo tiene que ver con esta misma construcción patriarcal y racista. Y saber, esto también es muy interesante, que cuando creamos nuevas narrativas, se crean nuevas oportunidades. Por ejemplo, fíjense qué interesante aquí.
hicimos una campaña para hablar sobre mujeres e interseccionalidad y la hicimos en náhuatl, que es la lengua que se habla en el Valle de Anáhuac y en varios otros lugares, que se habla hasta Nicaragua, pero en varias regiones se hablan. Entonces, esta es una cápsula donde es hablada en náhuatl, que es la lengua materna de esta región, subtitulada en castellano con lengua de señas. Entonces, aquí no es lo mismo que una mujer en náhuatl hable sobre el acceso a la justicia y cómo lo percibe desde su cosmovisión, que se dé en español traducido al náhuatl. Y en estos ejercicios nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso mexicano no hay lengua de señas, salvo en la lengua maya, y la lengua de señas entre las poblaciones, que en México se hablan 68 lenguas originarias, no hay lengua de señas entre una comunidad y otra, varía. Entonces, una mujer indígena que quiera, sordomuda, que quiere ir a otra comunidad, tiene que aprender el otro lenguaje de señas porque no está todavía establecido. Entonces, esto nos da pie a pensar en nuevas oportunidades y también aquí a la hora de editar esta cápsula, por ejemplo, hay todo un espacio de trabajo para cuando se trabaja en lenguas maternas que haya intérpretes, traductores, editores, o sea, hay todo un mundo que se abre cuando cambiamos las nuevas posibilidades de las nuevas narrativas. Y finalmente, pero no menos importante, identificar el problema central. Hay muchos problemas que le llaman gramáticas, no me acuerdo bien, pero por ejemplo, hay muchos, cuando hablamos de problemas de minería y de explotación, en realidad estamos hablando de un tema de racismo ambiental. Entonces, entender dentro de un problema central exactamente cuáles son las narrativas fundamentales del problema, porque eso también ayuda a ponerlo en la mesa. Como les decía, que hace 10 años no se hablaba sobre racismo, sino sobre discriminación. Y otra cosa que es fundamental es cuidar en quienes participan en este tipo de mensajes o campañas, porque trabajamos temas que son muy sensibles, que mueven cosas. Seguro esta plática ha movido algunas reflexiones o cosas, y quienes ponen el cuerpo en las campañas, por ejemplo aquí, yo les puse el video que está así, pero actualmente el que estoy subiendo a mi web es un video con el blur de los rostros de las niñas y niños, porque hace 10 años no sabíamos tan fuertemente del impacto que tienen las cosas en redes sociales, pero una vez que un mensaje queda en la red, tiene su propia vida, ¿no? Entonces también cuestionar qué mensajes estamos poniendo y cómo estamos protegiendo a quienes queremos que impulsen este tipo de mensajes. Pues eso es todo, Jorge. Muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios. Y gracias a ti, Fabiola. Pues vamos a empezar, si dejamos de compartir pantalla en este momento, para la ronda de preguntas y respuestas por parte de los asistentes a este conversatorio. Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, si alguien quisiera participar, alzando la mano, ¿sí? Obviamente abriendo la cámara, o a través del chat. ¿Sí? Creo que el tema da para mucho, para preguntar, para comentar. Entonces, pues empezamos. No sé quién quisiera empezar a preguntar, a comentar algo. ¿Sí? Sí, Pedro, dime. Si no se anima nadie, es decir, pero siempre para calentar el debate, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias, Fabiola, por la exposición tan brillante sobre un tema que nos preocupa a todos y que es, como has dicho, universal. En España, en Italia, en Rusia, en China, en Japón, en todos los lugares hay racismo y hay machismo. Pero uno de los problemas que quiero señalar, voy a participar como historiador, es que esto también se enseña, ¿eh? Es decir, esto no es algo natural. Esto, cuando uno va a la escuela, recibe una clase de historia y es una clase de historia racista y machista. Claro, es que estos niños y niñas que hemos visto es que ya han ido a la escuela y no son racistas por fenotipo o genotipo, sino que son racistas porque es un hecho cultural. Pero lo que más me preocupa también es que la historia que se enseña en España y en México, para poner que estamos en dos países, es una historia tremendamente racista. Desde hace muy pocos años, creo que hace 3 o 4, sacó Federico Navarrete un libro en la UNAM que se llama México racista, ¿no? Y bueno, aquello fue un apoteosis. Todas las
Héctor Aguilar Escamines y todos los grupos más connotados intelectuales blanquitos se pusieron, como dice Fabiola, a negarlo, ¿no? Diciendo, no, hicimos una revolución y hicimos la revolución de independencia y después vino Juárez y después vino la Revolución Mexicana y esto es el México mestizo y esto es la raza cobriza, esto es la raza cósmica Vasconcelos. Claro, es que el problema, Fabiola, es que para deshacer el racismo en México hay que rehacer la identidad mexicana. Y eso es el gran problema, ¿eh? Que cuando empiezas a decir que la identidad mexicana no es la que nos han contado los historiadores, es que de repente te encuentras que existen muchos Méxicos, ¿eh? No existe solamente un México. Claro, el plantear una lucha antirracista significa que los blancos tienen que aprender a dejar de ser blancos, ¿eh? Pero en el caso de la identidad mexicana y en el caso de la identidad española, es que la identidad mexicana, que se ha construido artificialmente con esas categorías de castas que no existieron, es decir, la identidad mexicana ha sido un constructo que para lograr, por lo tanto, un México no racista, hay que rehacer la identidad mexicana. Es que no es cierto que México sea mestizo. México es racista. Claro, decir eso, un académico lo puede decir. ¿Qué político sale a la calle a decir eso, no? Es decir, es que decir que España es racista, que España puede aceptar a unos inmigrantes que vienen de Ucrania porque son blancos, pero no va a aceptar nunca a unos que vengan de África porque son de color, como dicen ustedes, cafecito. Es que no lo va a aceptar. Pero porque hemos sido educados en que en los 7 siglos que hemos compartido con el mundo islámico, eso es despreciable y lo rechazamos. Pues claro, lo que implica también, me callo, es que para educar a una población que no sea racista, hay que ofrecerle una historia que no sea racista. Pero es que desde la escuela le estamos dando historias racistas. La identidad mexicana, es decir, para que México y España dejen de ser racistas, tenemos que desmontar cómo se ha construido la identidad mexicana y España. Es decir, en España el buen español es el que es blanquito, es el que no tiene herencia judía ni musulmana y, bueno, todos sabemos cómo funciona esto. Entonces se ha escrito una historia que es profundamente racista. Perdona que me he alargado más de la cuenta, Fabiola. Gracias, Pedro. No sé si Fabiola quieres contestar o le preguntamos de una vez a Daniel y a Rebeca, que también han solicitado la palabra. Sí. Okay. Daniel, por favor, y después Rebeca. Sí. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Se puede hablar? Sí, a ver, espera, es que como que no se oye bien, Fabiola. Está como se cortó se congeló la pantalla y no sé si estés hablando en este momento. Si me escuchas, Fabiola, no sé. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, escuchamos a Daniel y después a Rebeca. Ok. Bueno, un saludo a todos. Yo quería igual comentar, me trajo mucho la idea de una película que vi, que estuvo mucho en polémica porque fue de un director que se llama Michel Franco, me parece. La película se llama Nuevo Orden, pero creo que su argumento, lo que aborda y lo que más criticaron es de que él dice que existe en México el racismo inverso, en el que debido a varios acontecimientos como lo que es lo de Yalitza Aparicio y diversos pues figuras que se están alzando la voz en contra del racismo en México, pues están diciendo ciertas pues así personas pues privilegiadas más que nada que existe el racismo inverso en el cual pues se sienten atacados debido a que según pues no sé, se les critica por su tono de piel de ser blancos y que igual se sienten atacados en forma de memes y de chistes. A mí se me hace bastante, pues, igual un poco gracioso, como es de que ese tipo de cosas sí son como muy, pues, para ellos muy alarmantes,
pero obviamente están hablando de su privilegio y de que no, ignoran ciertas cosas de las cuales pues la mayoría de la población mexicana pues vive día con día, ¿no? Y bueno, en la película también aborda mucho cómo es de que se nota mucho cómo es que la gente que es de la población de clase baja, que igual la mayoría es con tez morena o eso, es la considerada los antagonistas de la película, ¿no? Y en la película las personas que son pues gente adinerada, con tez blanca, son las víctimas de todo lo que ocurre en la película. Sí, Y así, sí, entonces siento que, ¿perdón? sí, está bien. Siento Lo que que, pasa es que veo que nuestra entrevistada, por cuestiones de fuerza mayor, la sacó el internet, no está tratando de ingresar nuevamente, ¿sí? Entonces, pues, ahora sí, ya creo que ya está entrando otra vez, ¿sí? Y sí, para que pueda responder. ¿Y quién tiene el control? ¿Carla tiene el control? Sí, tengo el control yo, está admitida. Lo que pasa es que tardará en cargarse. Sí, sí. No sé, Rebeca, si quisieras participar o esperamos unos segundos en que entre esta Fabiola y podamos pues continuar en estos últimos minutos de este conversatorio. Todavía hay tiempo, tenemos 10, 12 minutos para terminarlo, ¿sí? No sé, algo Hola. que quisiera decir un poco más, Daniel, o con esto, ¿sí? Esperamos la respuesta. Creo que ya está, ¿sí? Creo que ya está. Me imagino que nos estará escuchando. Bueno, Fabiola, nos decía Daniel Herrera, comentaba acerca de una película que hace algunos meses estuvo en la polémica a partir del director Michel Franco, en la película Nuevo Orden, y él hablaba en su discurso sobre ese racismo a la inversa. Él decía que en México existe un racismo a la inversa en el cual los blancos están siendo discriminados por su color de piel. No sé si me estés escuchando. Fabiola ya está dentro. No sé si nos escucha, pero está dentro. Sí, cierto que no la vemos. Está preguntando aquí por el WhatsApp si la vemos, pero no. Estoy aquí tratando de hacer magia. Dice que ya está aquí, pero no sé si nos escuche. ¿Sí? Pues si nos escucha, Jorge puede hacer la intervención, sí. Rebeca. Sí, Rebeca, pues te damos la palabra. ¿Puedes comentar algo? Sí, buenas tardes. Vale, yo para explicar un poco, yo realmente estoy haciendo el doctorado en México y aunque pues estoy en España, realmente pasé 2 años y ya voy a volver a viajar a México. Y es verdad que de una de las cosas que me di cuenta es que en México, por ejemplo en España, el racismo que existe muchísimo racismo, normalmente está siempre dirigido al de fuera, ¿no? Al que no es español. En México, por el contrario, lo que pasa es algo pues totalmente diferente, que no es solo hacia el exterior o hacia el inmigrante, sino que también es hacia su propia, bueno, sí, hacia el propio mexicano, dependiendo del tono de piel. Y yo también me di cuenta, y esto es una reflexión que llevo, bueno, que me di cuenta cuando estuve allí los 2 años, que está asociado básicamente también a la concepción de color de piel vinculada directamente al nivel de riqueza o de pobreza. Eso también tiene mucho que ver con la concepción de si alguien, por ejemplo, es más peligroso, si es menos peligroso, cómo las chicas quieren siempre blanquearse la piel porque de alguna forma eso las da una mejor imagen de cara al público. Pero claro, es bastante normal cuando uno se da cuenta que la gente de las comunidades indígenas, que por ejemplo yo estuve en Michoacán por los purépechas, tienen muy, muy difícil realmente acceder a ciertas cosas como la educación, sobre todo la educación a nivel secundario, por sus condiciones que están a veces súper aislados, ¿no? Y que les es muy complicado. Entonces eso también les impide llegar, claro, decía antes, es que hay mucha diferencia en el reparto de riqueza entre la gente más blanca y la gente que no es tan blanca. Pero claro, eso no sé si es pura narrativa o realmente que ahora mismo lo que tienen que mejorar también es la capacidad de su acceso a la educación, la capacidad que tienen realmente a establecer la comunicación. Incluso Michoacán es muy difícil viajar de un sitio a otro. La gente que trabaja en las comunidades más pequeñas muchas veces no puede viajar mucho más lejos diariamente para llevar a los niños a la escuela, para llevar a los niños a un instituto.
Y yo me contaban, por ejemplo, algunos compañeros pues, que su educación o la educación de donde habían vivido en pueblos muy alejados en la sierra, pues no había sido necesaria realmente para permitirles entrar en la universidad. Entonces, claro, tú te das cuenta de todas estas cosas y tú dices, pues no sé si eso es realmente racismo o se tiene que luchar contra ello mediante un mensaje o se tiene primero que poner el foco en ese problema, ¿no? Que va más allá, yo creo, que la mera posibilidad de que un niño o una niña pues reconozca a una persona más oscura como pues más incómoda, ¿no? O se incomode realmente con el color. Y yo quería preguntar si se está haciendo desde este tipo de campañas y de este tipo, se está poniendo algún, no sé cómo decirlo, no interés, vamos, pero se está haciendo algo para realmente intentar mejorar la capacidad o la integración de las comunidades. Bueno, gracias Rebeca, he estado aquí en contacto con Fabiola, espero que nos... Ya está, ya te escuchas, sí, y escuchó tu pregunta. Sí, Fabiola, ¿te escuchamos? Hola. Sí, te escuchamos. Ay, qué bien que me escuchan. Es que se cayó el internet, parte de todo lo que estoy contando que sucede, pero de lo que escuché de la conversación, de la pregunta de Pedro y de la intervención de Rebeca, creo que los dos apuntan a una cosa que es la idea del mestizaje, vendida, por ejemplo, en el caso mexicano, que cuesta mucho trabajo de deconstruir, porque es verdad que también hay una mezcla grande, pero también es verdad que, como diría una colega mía, Mónica Moreno, hay unas que otras. Entonces, el mestizaje en México, al decir que todo el mundo estamos mezclados, invisibilizó por completo a las poblaciones de los pueblos originarios, a su cultura, que les digo, hay 68 lenguas, o sea, otra vez. Entonces, imagínense que lo que hay bajo esta idea del mestizaje ya en sus raíces, lo cual es real, sino que está todo intermezclado, pero en esta intermezclado nulifica. Seguimos teniendo problemas con la comunicación. Bueno, nada más para contextualizar. Le aconsejo a Fabiola que para mejorar el audio, que quite la imagen. Sí, a ver si nos escucha. Tiene más potencia. Si quita la imagen, está en una... Sí, Fabiola, ¿nos escuchas? Sí. Le voy a decir, puedes quitarlo. Mire, para contextualizar ahorita, Fabiola está en Tepoztlán y ahorita hay incendios cerca de su casa. Y ella tuvo que salirse de su casa precisamente por estos incendios y está ahorita en un espacio donde están pasando helicópteros que están llevando el agua para apagar el incendio. Entonces cree y piensa que esto está provocando que esté muy mal el internet en este momento, ¿no? Entonces, pues ya estamos en la parte final. La verdad, lástima de que haya sucedido esto, ¿sí? El tema da para mucho más. Creo que para un conversatorio mayor con, no sé, Jorge, hay una mano levantada de María Dolores Ordóñez. Sí, María Dolores está también. Estoy aquí viendo también a Fabiola también por el chat de WhatsApp. Sí te escuchamos, Fabiola, y aparte otra pregunta que tiene Erika. ¿Sí nos escucha, Fabiola? Creo que no. Sí, María Dolores, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fabiola, por tu intervención. Bueno, simplemente disculparme porque me perdí un pedacito, entonces espero que lo que voy a decir quizás lo hayas abordado justo en ese pedazo que me perdí y lo siento si fuera así.
Pero efectivamente cuando un poco hablamos del tema de comunicación como tal, yo creo que también el tema en la balanza, pues comunicación y racismo, más bien dicho, en esa relación, también me pregunto si hay que cuestionar, digamos, o buscar modificar un poco también los canales de la comunicación como tal. Y los códigos de las campañas publicitarias o del lenguaje mismo de la comunicación, porque efectivamente los canales de los mass media, de las redes sociales, de las campañas publicitarias como tal, también están enmarcadas dentro de una lógica con códigos, bueno, pues que están diseñados para el comercio, ¿no? Para vender, para lo mercantil, dentro de una visión pues más, digamos, neoliberal o digamos en el sentido de vender, ¿no? O sea, con ese objetivo primordial. Por lo tanto, reproduce, creo yo, esos códigos y esos canales, esas visiones, pues, de quienes también dominan y detienen el poder de esos mass media, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también dentro de toda esta reflexión sobre el racismo, y bueno, evidentemente no solo en México, sino en todos nuestros países de América Latina, donde se reproduce más o menos la misma cuestión, también quizás buscar alternativas dentro de los canales de comunicación, quizás formas alternativas, que no te podría decir cuáles, ¿no? Pero que justamente también desdibujen ese tipo, los códigos que se transmiten todo el tiempo, porque evidentemente lo que veíamos cuando hay intentos dentro de esos mismos canales más tradicionales, clásicos, de hacer campañas antirracistas o tal, finalmente recaen en los mismos errores, ¿no? Entonces, yo creo que también en esta reflexión es importante profundamente pensar en modificar los canales, en crear canales alternativos, que de hecho existen. Bueno, se me ocurre y pensaba, por ejemplo, en el caso del Ecuador, donde estudia un poco el tema, hay la parte radiofónica comunitaria, digamos, unos canales alternativos que permiten justamente descodificar eso que de forma clásica se reproduce y que está íntimamente ligado al sistema neoliberal como tal, que finalmente pues tiene esos canales para un objetivo que digamos es justamente reforzar esos códigos de separación entre seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente un poco quería decir eso. Yo sé que el tiempo apremia y bueno, muchas gracias a Fabiola por su exposición y bueno, efectivamente esto da para mucha más conversación. Muchas gracias. Y gracias, María Dolores. Y sí, Pedro, no sé si tengamos unos minutos más para algunas preguntas, ojalá se pueda. ¿Sí? Por supuesto. Sí, ok. Mira, tengo varias preguntas, aparte las voy a agregar, Fabiola, para que las puedas contestar, aparte de la de María Dolores. Hace un rato, Daniel Herrera preguntó, en el contexto de la película Nuevo Orden y lo que decía su director Michel Franco aquí en México, que en México se está generando un racismo a la inversa. ¿Existe tal fenómeno en México? Este racismo a la inversa es lo que pregunta Daniel, y después Erika Contreras pregunta en el contexto de cómo se ha naturalizado el racismo. Dicen, ¿cuáles crees que sean los primeros elementos para poder aceptar que somos racistas? ¿Sí? Es una pregunta que hace Erika Contreras, y después Jorge Alberto hace otra pregunta, dice, felicito ampliamente a la doctora Fabiola, y dice, creo que como pasa con las enfermedades de todo tipo, lo primero que debemos hacer para sanarlas es reconocer que la padecemos, pero en la enorme carga racista en México y en otras partes del mundo, creo que hay una negación sistemática digna del análisis sociológico, a pesar de que el racismo es muy evidente, o más evidente especialmente ahora con los ataques racistas y clasistas, AMLO y todo lo que representa, ¿sí? Okay.
¿Contesto? Y bueno, sí. Contesto, Jorge. Sí, de una vez. Muchas gracias por todas sus preguntas. Tengo el internet, por lo que les platiqué, muy inestable. Ojalá que pueda concluir la pregunta. La vez pasada, la idea que quería decir del mestizaje es que bajo la idea de mestizaje se ha invisibilizado a los pueblos originarios, a la población afrodescendiente, y que en estas mezclas siempre hay unas mezclas, pero esperando, o sea, hay de mezclas a mezclas, ¿no? Entonces aquí las mezclas están, pero como les puse en este inicio del volantaje que se da para venta de pisos y de departamentos, es la mezcla tirándole a lo blanco, a la necesidad de blanquearte. Con respecto al racismo a la inversa, qué bueno que hacen esa pregunta, porque algo muy importante que me gustaría que se quedaran con ideas centrales es razas no existen, el racismo sí. El racismo es una forma estructural de división de poder y privilegio al interior de la sociedad, diciendo que determinados grupos humanos, por ser como son, con determinadas características, tienen acceso a ello y otros no. Y el racismo a la inversa tampoco existe. Lo que existe es discriminación. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo como una persona blanca asisto a un mercado, soy leída como una persona blanca y en el tianguis, que se llama aquí como en un mercado, donde se compran frutas y verduras, probablemente traten de darme a mí los precios más caros, porque asumen que como una persona blanca yo tengo acceso a mayores ingresos, lo cual en muchos de los casos además es cierto. Y yo podría decir, no, pues ese es el racismo a la inversa, pero evidentemente eso no existe y les voy a explicar claramente por qué. Cuando yo salgo de ese mercado, pero voy a pedir trabajo a determinado lugar, quiero acceder a un restaurante, me voy a un bar, voy al servicio de salud, etcétera, soy leída como una persona blanca mestiza y tengo el acceso y el privilegio, que en realidad tendría que ser derechos, el derecho como población de tener acceso a esos servicios. Una persona indígena, una persona afrodescendiente en este país, saliendo de ese tianguis donde pudieses decir, bueno, pues a ella le cobran lo justo, a él le cobran lo justo, cada vez que intente acceder a la universidad, servicios de salud, si no habla español, tendrá que aprender español para poder tener acceso a esos servicios. Si necesita justicia, muchas veces hay intérprete y muchas otras veces no. Y de hecho hay todo un tema de mujeres indígenas en la cárcel porque no tuvieron intérprete simultáneo y se les dictó se les llegó un proceso judicial en una lengua que desconocían y están en la cárcel. Hay libros de historias de mujeres en la cárcel. Entonces, una cosa es vivir un acto concreto de discriminación y otra cosa es hablar de racismo, porque cuando tú hablas de racismo no parte de un momento específico, es cada día tu vida en la sociedad donde vives va a generar esta articulación donde vas a tener estos problemas. Piensen a la gente migrante en España, como tienen perfectamente, por lo menos en el caso de Barcelona, era muy evidente cómo tenían hasta la distribución de tareas, ¿no? Si es de metales, entonces la comunidad de personas afrodescendientes estaban ahí, entonces, pero después la parte de venta de productos asiáticos, otro grupo, etcétera. Y cada grupo es leído de determinadas maneras y hacia donde vaya va a ir encontrando las barreras, porque es una cuestión sistemática. Entonces, por eso no existe el racismo a la inversa. Hay actos de discriminación, pero en general y en el mundo, en general, la distribución es así, ¿no? Mostrando una superioridad de las personas blancas con respecto a las demás, en esta parte, por lo menos del mundo, no en el mundo, pero en esta parte sí. Y la otra que decían de las redes, efectivamente lo que han hecho las redes sociales es que discursos que no estaban en la televisión, salen por redes. De hecho, la campaña cuando la hicimos iba a ser un cine minuto, pero no nos dieron la autorización para que saliera en cine minuto y cuando salió por redes ya estaba ahí y no pudo ser detenida. Entonces, como eso, hay muchísimos en México, hay muchísimas organizaciones de mujeres indígenas y mujeres afro están proponiendo discursos y nuevas narrativas muy fuertemente y en las redes, en campañas, en la contrarrespuesta a los memes, en foros virtuales, es decir, las redes han ayudado muchísimo a la creación de nuevas narrativas. Eso quería decir, ya no me acuerdo qué otra pregunta era. Era otra pregunta, te la vuelvo a repetir, era de Erika Contreras, decía que ¿cuáles son los primeros elementos para poder aceptar que somos racistas? Y la otra pregunta es, ¿qué piensas sobre la propuesta de Federico Navarrete
como solución drástica a este problema es regular y sancionar de manera legal y presión social a los medios de comunicación que difunden estos mensajes. Y bueno, piensa según que hay organismos como CONAPRED les se han quedado cortos, o sea, como que les falta un mayor trabajo para evitar este mal en México. Sí. Sobre la primera pregunta, bueno, ya nada más preguntártelo, soy racista, ya es un primer punto de avance, porque generalmente lo vemos hacia afuera, ¿no? Como diría, de ver la paja en el ojo ajeno y no verla, no sé cómo era, ¿no? Que no ves la aguja en el ojo propio, no sé qué, la paja en el ajeno. Bueno, es eso, de estar con nuestra mirada hacia afuera y no replantearnos permanentemente cómo vemos, y aceptar y asumir. Les digo, es muy difícil. Yo trabajando 12 años con este tema, pues asumir que soy racista es duro, no es fácil. No es fácil porque no quiero serlo, pero lo soy porque así fue educada. Lo mismo me pasa con el sexismo, como mujer activista feminista me pasa. Y con el tema de diversidad sexual me pasa. Así fuimos. Entonces creo que lo primero es repensar mucho nuestro humor. Yo creo que también está bien qué nos da gracia y qué no nos da gracia y por qué. No es esta parte de ser amargado, pero saber que reírte a costa de otra persona, sí, cuando no eres esa persona, eres tú misma, o sea, porque hay varios trabajos sobre cómo el humor es una forma de permisibilidad social para determinados actos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hacer un chiste ahora de pedofilia sería algo completamente fuera de lugar. Es muy difícil que alguien se ría de algo así, ¿no? Sin embargo, con respecto a cuestiones racistas todavía hay mucha gente que se ríe. Entonces, es una cuestión como de ir pensando qué nos da risa, qué no, qué frases vamos diciendo y por qué. Y cómo, como se diría por parte del colectivo Coopera, podemos interrumpir en lo que nos rodea acciones racistas. Tal vez decir, este comentario que estás diciendo está fuera de lugar, ¿no? Aunque eso haga que tal vez produzcas incomodidad. Pero empezar a hacer esas cosas, pues son acciones concretas que pueden ayudar mucho a entender y a darnos esta oportunidad de puerta abierta de, pues tal vez todo lo que me dijeron de quién sí, quién no, con quién me gusta, quién no me gusta y por qué, tiene que ver con una construcción que no es la mía, ¿no? Es como me han dicho que es la realidad, pero yo puedo escoger, como les decía al inicio, como decía, desde la toltequidad, que esa es una filosofía que había en la cosmovisión anehuaca de hace 3000 años, donde se hablaba sobre el concepto de domesticación y cómo hay que despertar sobre esa de domesticación, que le llaman la segunda atención, que es traer tu atención a lo que tú realmente entiendes que debe ser el mundo, no lo que te dicen. Entonces, bueno, por ahí. Y lo otro, con respecto a lo de Federico Navarrete, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya se está haciendo cada vez más. Les digo, la campaña de Sears duró 2 minutos. Y como he sabido, la de Indio también, porque ya las redes tienen mucha presión y entonces van sancionando que sí, que no. Y en el caso de CONAPRED es una instancia que no puedes imponer sanciones, ¿no? Entonces hace recomendaciones y hay temas que trabaja y otros que no. Y ahora está el de CONAPRED también bastante, creo que limitado en términos presupuestales, entonces tampoco tiene tanta accionar. Pero sí tendría que hacerlo y sí se tendría que impulsar, estoy de acuerdo. Pues, muchas gracias, Fabiola, por este interesante descripción, explicación y problematización de este fenómeno que tanto nos afecta a México y a gran parte de todos los países en el mundo. Les agradezco a todos el haber estado aquí presentes en este conversatorio, independientemente de las fallas técnicas que se tuvieron por ahí, sobre todo a causa de fuerza mayor, ahora sí, espero que haya servido para reflexionar y concientizarnos un poco más, ¿sí?, acerca de este terrible mal que asola a muchos países latinoamericanos de una manera muy parecida a la que sucede en México y a otras partes del mundo, ¿sí?, con sus matices y con sus características propias. Les agradezco a Yelat, le agradezco a Pedro Pérez y a Carla Fernández por estar aquí con nosotros, por habernos ayudado a organizar este evento, por ser los anfitriones de este evento. Y le doy la palabra a Pedro Pérez Herrero para que, pues, terminar y bueno, lo que tenga que decir.
Nada, yo terminar dando las gracias a Fabiola, a Carla, a María Dolores, a Jorge y a todos los que han participado. La misión de una universidad y la misión de un instituto es reflexionar para generar un mundo de dignidad, y lo que hacemos permanentemente es hacer esas reflexiones para que quepamos todos. Es decir, aquí lo que no se puede hacer es jugar a alto y bajo, un sistema bipolar y de exclusión. Entonces tenemos que integrar. Por eso mi intervención, que para dejar de ser racistas tenemos que empezar a descontextualizar, a repensar, a resemantizar las identidades nacionales. Las identidades nacionales se hacen por exclusión. Entonces, es más complejo. Es decir, no es solamente reconocer que existe el otro, sino reconocer que existe el otro significa resemantizar la idea del nacionalismo. Es decir, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser español? Entonces, es que es mucho más complejo, es mucho más duro. Por eso añadía que tenemos que resignificar, repensar, reescribir las historias nacionales para que quepamos todos. No que sea el alto y el bajo, sino que es que no pasa nada por ser alto y por ser bajo. Si yo reconozco que hay altos y bajos, no pasa nada. Ahora, si yo hago una categorización que el alto es mejor que el bajo, bueno, podría también hacer la categorización de que el bajo es mejor que el alto. Pero muchísimas gracias, Fabiola, muchísimas gracias a Lola, a Carla, a Jorge por haberlo organizado, y seguimos entre todos generando ideas para hacer esa reflexión en el que un mundo en el que quepamos todos, que no tiene por qué sobrar nadie, ni tenemos que poner etiquetas a nadie. Entonces lo que tendríamos que hacer es empezar a quitar etiquetas. ¿Y puedo darle la palabra a dos personas antes de terminar? Adelante, Karen, adelante, sí. Karen y Rubén. No, maestro. Bueno, o sea, sí tenía una duda, pero por el tiempo yo no la realicé. Y de igual forma, pues nada más quería felicitarla pues le puse los aplausitos para decirle que estaba muy bien lo que había expuesto. Sí, Hola, Rubén. Jorge, hola a todos. Eran aplausos, pero ya que me tocó, estaba pensando si comentarlo o no, porque era algo muy simple. Bueno, primero que nada, esto no es simple. Gracias a Fabiola por su charla bastante interesante y valiosa para nuestro país y bueno, para los demás, obviamente. No, solo que su charla al principio me recordó hace mucho, esto era nada más como una anécdota, una caricatura de Trino, este caricaturista mexicano, donde sale una familia, así como las que ella puso en el tema de los hogares, sale una familia en un jardín, todos blancos, felices, bien vestidos y todo, y él pone abajo, obviamente es una caricatura dentro de México, pone, si no eres así, eres malo, ¿no? Entonces, esa caricatura la vi hace como 20 años, me impactó muchísimo, porque, bueno, resumió toda esta publicidad en la que nos está hablando Fabiola, donde se nos ponen estereotipos de éxito, bueno, de cosas mejores, ¿no? De felicidad, de plenitud, que tienen que ver fundamentalmente con cómo eres físicamente, ¿no? Entonces, definitivamente es un problema muy, muy grave en México. También pensé en las dificultades de erradicarlo por esto. Yo no sé, ya que tanta vigencia tenga el laberinto de la soledad de Octavio Paz, pero que va a ser, o que es un gran problema erradicarlo por el tipo de máscaras que usamos los mexicanos, ¿no? Entonces, a veces una de las máscaras reconocemos para que, pues ya para pasar a otro tema, ¿no? Es una de las máscaras que yo he, ¿cómo se dice? Percibido, quizás hasta usado alguna vez, lo digo no orgullosamente, ¿no? De que estamos en un tema álgido y bueno, reconocemos, pero para pasar al otro lado. Entonces, en ese contexto estaba pensando lo valioso del trabajo de Fabiola, de todos ustedes, y bueno, también aprovecho para dar las gracias por esta invitación a Jorge y un gusto conocerlos. Yo estoy en un cuerpo académico con Jorge y esa es la razón por la que aparecí por aquí. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Fabiola, ¿algo que quisieras decir para terminar? Se quedó inmóvil otra vez. Pues bueno,
Fabiola, ¿algo que quisieras decir? Bueno, doctora Cristina. Sí. Cristín. Nada, pues agradezco mucho la... Hola. Sí, no, Perdón. Cristín Giunefel, no sé si tenía la mano. Sí, ha puesto ya Cristín. Quería si Cristín. En realidad la mano levantada, sino simplemente la pregunta de hasta qué punto sería útil comparar lo que está sucediendo en México con los Andes, ¿no? Que es el tema que yo he trabajado muchísimo, y mucho de lo que Fabiola habló tiene mucha resonancia con lo que pasa, sobre todo en los Andes, ¿no? Algo para reflexionar y agradecer una interesante presentación. Gracias, Pedro, gracias, Fabiola, gracias, Jorge. Gracias a ti. Pues nada, Fabiola. Cierra, Fabiola. Sí, cerramos a Fabiola. ¿Sí? Te escuchamos, Fabiola. Bueno, muchas gracias por su interés en este tipo de temas. Creo que, como señala Pedro, la educación es fundamental y el repensar cómo nos educan. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, te escuchamos. Hola, hola. Te escuchamos perfectamente. Pues escuché con delay. Buenísimo. Lo que quería decir que muchas gracias por la invitación, por socializar y compartir este tipo de temáticas, porque el racismo, como dice Dulski, se expresa en todo el mundo, en cada lugar de manera diferente, pero creo que uno de los puntos de intersección en todos lados es cómo no han explicado los procesos históricos tanto de un lado como del otro, y que hay que reflexionar sobre los puntos que faltan ahí, ¿no? Que hay que reflexionar para entender cómo somos, sobre los procesos que hemos vivido y qué podemos hacer para mejorar, para cambiar y para buscar una mayor justicia social. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Pues con esto damos por finalizado este conversatorio. Espero que haya servido, que sirva mucho para la reflexión, y pues nos vemos